¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una guía del siglo XIX que toca un tema que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en ese entonces, la anatomía de una fe auténtica. O sea, ¿cómo saber qué hay de verdad en el corazón? A ver, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Cómo se sabe si la fe es real, ya sea la de alguien más o la propia? Y ojo, no es para nada una pregunta fácil, es algo que se ha discutido por siglos. Para esta exploración nos vamos a apoyar en un libro súper influyente de 1820, escrito por un tal Gardiner Spring. Pensemos en el contexto, una época de avivamientos religiosos muy intensos, donde la pregunta sobre qué era auténtico era crucial. Y lo que este autor decía es que casi todo el mundo buscaba las pruebas en los lugares equivocados. Y eso de buscar en los lugares equivocados nos lleva directo a la primera gran idea del libro, una especie de crisis de certeza. El autor advierte, y muy seriamente, sobre el peligro de autoengañarse en estos temas. Para él, esto era un asunto de vida o muerte, literalmente. Fíjense, el autor se toma este mandato bíblico súper en serio. Para él no es una simple sugerencia, es una orden. Y para ayudarnos a hacer este examen, divide todo su análisis en dos partes bien claras. Por un lado, las cosas que no prueban que una fe es verdadera, y por otro, las que sí lo hacen. Bueno, empecemos con la primera parte, ¿les parece? Con lo que no funciona. Aquí el autor se dedica a desmantelar todas esas señales que la gente suele tomar como prueba de fe, pero que él considera que no son para nada fiables. Son esas cosas que a menudo nos convencen, pero que para él son pura apariencia. A ver, lo primero, ser una buena persona. Suena lógico, ¿no? Pero el autor argumenta que el buen comportamiento, aunque es admirable y todo, no es prueba de fe. ¿Y por qué? Bueno, porque dice que puede nacer del orgullo, de querer que los demás nos vean como justos, o simplemente por costumbre social, y no tener absolutamente nada que ver con lo que el corazón siente por Dios. Y para que quede súper claro, usa el ejemplo del joven rico. Piensen en esto. Este muchacho era, según la ley, intachable. Había cumplido todos los mandamientos desde que era un niño. Pero, cuando llega la prueba de fuego, la prueba del corazón, vender todo y seguir a Cristo, ahí falla. Su devoción por fuera no era un reflejo de una entrega real por dentro. Ok, otro punto importantísimo, el conocimiento. Saberse la Biblia de memoria, tener una teología impecable, no es lo mismo que una transformación espiritual. De hecho, el autor dice algo muy fuerte. Hasta los demonios creen y tienen la teología correcta, pero eso no los hace santos. Una cosa es el conocimiento en la cabeza y otra muy distinta es la transformación en el corazón. Y para explicar esto, el autor usa unas analogías que son buenísimas. Compara una religión que es solo externa con un cerdo al que lavan. Por fuera está limpio, sí, pero por dentro sigue siendo un cerdo. O la compara con una pintura hermosa que uno puede admirar, pero que al final está fría, no tiene vida. Es la forma, dice él, sin el poder. Y para rematar este punto, nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes. A ver, la historia va así. Todas tenían lámparas, ¿verdad? Eso representa la parte externa de la religión, lo que se ve. Pero solo 5 de ellas tenían aceite de reserva, que simboliza la realidad interna, la vida espiritual. Y claro, cuando llegó el momento de la verdad, la pura apariencia no sirvió de nada y se quedaron afuera. Y no para ahí. El autor sigue y agrupa otras falsas pruebas. Por ejemplo, ser un orador o predicador increíble, sentirse súper convencido de que uno es un pecador, tener una confianza ciega en la propia salvación o hasta acordarse del día y la hora exactos de una supuesta conversión. Según él, todas estas cosas se enfocan en señales de afuera o en sentimientos que van y vienen en lugar de la sustancia real, lo de adentro. Ok, entonces, si todo eso no sirve como prueba, que sí, ahora sí pasemos a la parte constructiva del libro. Vamos a ver cuáles son, para el autor, las verdaderas marcas de una vida espiritual genuina. La prueba número 1, la más importante para el autor, es el amor a Dios. Pero ojo, no cualquier tipo de amor. Habla de un deleite sincero en Dios por quien es Él, por su esencia, su santidad, su justicia, su soberanía. Y no solo por los beneficios o las cosas buenas que uno pueda recibir. Es un amor, digamos, desinteresado. Y de este amor por Dios, dice el autor, nacen otras señales clave de una verdadera transformación. Él destaca 4. Primero, un arrepentimiento genuino, o sea, odiar el mal por lo que es. Segundo, la fe en Jesucristo, que es confiar totalmente en Él, no en uno mismo. Tercero, una humildad sincera, que es vernos tal cual somos ante Dios. Y cuarto, la abnegación, que significa poner a los demás primero. Vamos a ver un par de estas más de cerca.
Hablemos del arrepentimiento. Según el texto, el arrepentimiento de verdad no es solo estar triste por las consecuencias de lo que hicimos mal, como el miedo al castigo. No, es un dolor profundo por el pecado en sí, porque se ve como una ofensa contra un Dios al que se ama. La motivación no es el miedo o el interés propio, sino el amor por la santidad. Y luego está la abnegación, que para el autor es innegociable. No hay de otra. De hecho, cita directamente a Jesús para dejar claro que una fe auténtica exige poner la gloria de Dios y el bien de los demás por encima de los intereses egoístas. Es básicamente un cambio radical de enfoque, quitando al yo del centro. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El autor lo resume con una idea muy conocida. A un árbol se le conoce por su fruto. Un corazón que ha sido transformado de verdad, uno lleno de amor, arrepentimiento, fe, humildad, inevitablemente con el tiempo va a producir una vida transformada. Lo de afuera, al final, se alinea con lo de adentro. Y con eso llegamos a la gran conclusión del autor. La verdadera prueba no es una foto de un momento, es la película de toda una vida. Vamos a resumir esta idea central que hemos estado viendo. Y aquí lo vemos resumido perfectamente. Por un lado, tenemos el engaño, la apariencia externa. Ser bueno, saber mucho, cumplir con ritos, tener ciertos sentimientos. Y por el otro lado, la prueba real, la realidad interna, el amor, el arrepentimiento, la fe, la humildad. Esas son, según este libro, las verdaderas raíces de la fe. Entonces, para quedarnos con una sola cosa de esta guía del siglo XIX sería esta. La fe auténtica no es una obra de teatro para los demás, ni siquiera para convencernos a nosotros mismos. Es una transformación real, profunda, interna, del corazón, una que cambia por completo nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras lealtades más profundas. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que va más allá de la teología de hace 200 años y que nos toca de cerca en esta búsqueda moderna de autenticidad. Más allá del tema de las creencias, en cualquier área de la vida, ¿cómo podemos distinguir entre una convicción genuina y una simple actuación?